Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas nuestras queridas oyentas y bienvenidas a un nuevo episodio del Lipi Podcast. Como siempre, aquí Joana y Monse listas para traeros contenido valioso y educativo sobre el lipedema. Hoy tenemos a un invitado de lujo, ya no digo especial, ¿eh? ¿Te has dado cuenta, Monse? Ya hemos cambiado, sí. Así que os presentamos hoy al doctor Alexo Carballeira. Así es, Joana, no estamos solas, además, también tenemos a nuestra querida Patri de Medi. Hola Patri, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y bueno, a Patri ya la conocéis, si no, os invitamos a escuchar el podcast donde la presentamos por primera vez, pero os voy a contar un poquito quién es el doctor Alexo Carballeira. Él es licenciado en medicina, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora y tiene un máster internacional en microcirugía reconstructiva. A lo largo de su carrera ha trabajado en centros de renombre mundial como la Clínica Cavadas donde participó en el primer trasplante de piernas y ha perfeccionado su formación en lugares tan destacados como el Instituto, que a lo mejor no lo voy a pronunciar bien, Ivo Pitangui en Brasil o en el Miami Breast Center de Estados Unidos de América. Y por si fuera poco, tiene más de 10 años de experiencia en la cirugía reconstructiva y estética. Ahí Todo anda. esto lo hemos visto en su página web, así que sin más, un placer tenerle aquí con nosotras, doctor. Hola, buenos días a todas. ¿Qué tal? Encantado. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar hoy aquí con vosotros. Y bueno, pues a ver qué tal. A ver qué tal la charlita. A ver. De hecho, a mí una de las cosas por las que más me llamó la atención el poder invitarte fue tu visión real de cómo transmites en redes sociales las cosas sobre la cirugía del lipedema, ¿no? Hablaremos un poco más tarde en las preguntas de eso, pero todo el tema de la titulitis, los títulos, los premios y todo eso, a mí es algo que me gusta y que yo creo que a las oyentes les va a venir muy bien escuchar. Así que, para empezar, la primera pregunta, doctor, ¿cómo te interesaste en la cirugía plástica y más concretamente en el campo de la liposucción de descarga para el lipedema? Pues mira, la cirugía plástica, cuando yo estudiaba medicina, para mí de mi cabeza era estética, aumento de pecho y poco más. Yo estaba con una beca de colaboración en el Servicio de Cirugía General, haciendo un trabajo sobre cáncer de esófago, etcétera, pero como llegué tarde a una reunión, ya se habían repartido las prácticas y pues digo, bueno, pues dentro de lo que queda, pues va, cirugía plástica. Y es donde me di cuenta en la seguridad social de pues la cirugía plástica trata úlceras de decúbito, trata un montón de problemas médicos en los que yo no tenía ni idea, porque en la carrera no teníamos asignatura de cirugía plástica. Hay muy poquitas plazas en toda España y no se sabía nada. Ahora ya sí que hay unas pequeñas asignaturas de muy poquitas horas, pero vamos, completamente me rompió los esquemas. Además de con un servicio que me dejaron hacer cosas, suturar y todo esto que estás de estudiante y te trataron muy bien. Y ahí empecé. Ahí decidí que quería ser cirujano plástico. Luego me formé en ese hospital donde hice las prácticas y pues me fui a rotar con el doctor Cavadas, que es de aquí de Valencia, y eso, grandísimo cirujano. Y entonces, claro, pues yo vi que hacía unas cosas de poner un pie en la ingle, otro lado, es decir, hacía reimplantes de brazos, de piernas, eran unas cirugías que yo en donde estaba formándome no veía. Y eso era cirugía reconstructiva muy potente, que hacíamos muchos reimplantes de dedos, etc. Y entonces, claro, pues me dediqué a venir los veranos con él a seguir aprendiendo y me vine a trabajar con él. Y ahí es donde tuve la oportunidad de hacer el trasplante de brazos, de brazos, de piernas con él. Y luego pues hacer seguimientos de gente trasplantada de cara, de brazos, etcétera, aparte de muchas cirugías. Con el lipedema, pues yo estaba buscando un aparato para hacer liposucción, porque se me hacía una cirugía muy pesada y la verdad tampoco me gustaba demasiado. Entonces buscaba algo que me facilitara la vida. Fue a través del Wall, pues que en su momento había un doctor que estaba hablando mucho de aumento de glúteos con grasa propia, y como que el Wall era muy bueno para eso, y pues compré el Wall. Y fue a raíz de tener el Wall donde empecé a enterarme de que el Wall se usaba para tratar una patología, el lipedema, que la verdad es que buscaba por internet y no había nada de eso, y bueno, pues ahí fue como metí en el lipedema. La verdad es que para aquel momento no había apenas ningún artículo, era casi todo en alemán y no, de técnica quirúrgica nada.
un poco así el decir, bueno, pues esto. Se usa para esto y vamos a empezar con esto. Así. Qué recuerdos de cuando todo estaba en alemán. Qué suerte que ahora tenemos más información. Sí, no, pues claro, a la hora de estudiar, cuando uno quiere mirarse, pues apoyarse en datos científicos, en estudios, hasta para el diagnóstico. ¿Cómo haces un diagnóstico? Si son todos criterios muy generales, muy inespecíficos, al final falta que al principio haces un diagnóstico, pero es que no es que digas de esta tabla cumples tantos, de esta prueba es positivo. Entonces, bueno, sobre todo si no tienes un mentor o alguien que esté ahí que te vaya diciendo cómo se maneja y está todo en alemán, pues es difícil, la verdad. Pues sí. Y que además todo está cambiando, ¿no? Porque de un día para otro, ahora es lipedema solo si duele, ahora no es si... Claro, O sea que exacto. también hay que Exacto. estar, no solo basarte en los estudios, sino estar actualizado todo el rato porque no para de cambiar. Claro. Bueno, ahora por lo menos está reconocido como enfermedad. Antes no. Que es un gran avance, desde luego. Wow. Pues yo quería preguntarle en cuanto a las cirugías, porque nos ha contado que las cirugías, el tratamiento quirúrgico de cirugía plástica, pues parece ser como algo así como muy superficial, pero no, en realidad tiene muchas más facetas, ¿no? Como los implantes de cara, la reconstrucción. Pero en cuanto a las diferencias con el lipedema, ¿hay algunas cosas que el lipedema tenga alguna cosa extra o no es más que una operación? Porque realmente la llamamos cirugía plástica, pero y reparadora, ¿no? Yo creo que el lipedema va más hacia el reparador que en lo estético, ¿verdad? Sí. A ver, es una cirugía, pero en realidad es una cirugía que se trata de la parte superficial, es decir, la piel, la grasa, pero no se va más allá. En cirugía reconstructiva o en microcirugía, pues yo hasta hace muy poco yo estaba también en la seguridad social y haciendo microcirugías todas las semanas. Entonces, pues yo cojo el peroné lo cojo con una arteria y con una vena y voy haciendo cortecitos y le voy dando una curva, lo fijo con una placa y tornillos y con un peroné hago una mandíbula. Vale, entonces, o coges un músculo, el gracilis, por ejemplo, que está en la cara interna del muslo, y el gracilis lo pongo en la cara, enchufado nervio, enchufado arteria y vena para reconstruir una parálisis facial. Entonces, quiero decir, el lipedema es una patología, pero lo que estamos tratando aquí es con una liposucción, es a nivel superficial. No estamos conectando arterias, ni conectando vasos linfáticos, ni conectando nervios, ni tratando el músculo en sí. Estamos descomprimiendo la pierna o el brazo, ¿vale? Entonces, bueno, a nivel técnico, pues es una liposucción, hay que tener cierta técnica, hay que tener cierta experiencia, pero no estás tratando estructuras profundas. Es cierto que en la base de saber acerca de estructuras profundas te da una idea pues, acerca de si puedes hacer determinados tratamientos o no. Es decir, si a un pie intentas cogerle el pulso y no tiene un pulso palpable, pues claramente puede tener un problema de vascularización. Entonces, esa pierna, si le vas a hacer una liposucción, pues tiene muchas papeletas de poderse complicar. ¿Vale? Si no tiene una buena sensibilidad plantar, porque la paciente sea diabética o que sea, pues también podrás tener unas dificultades añadidas. Eso es importante verlo y poderse adelantar y ver hasta qué punto tú puedes tratar eso. Qué interesante esto, ¿eh? Y a mí me viene la pregunta, ¿no? Hablando de estas peculiaridades, ¿no? que tenemos que tener para todo el tema de cualquier cirugía al final del mundo mundial, ¿no? A mí me gustaría preguntarte que cuál sería el proceso de evaluación, ¿no? para determinar si una paciente con lipedema es candidata para una cirugía, ¿no? Porque no entiendo que no todas lo son ni de la misma manera. A veces se habla de volúmenes y cosas así. Claro. A ver, a mí no me gusta plantear la cirugía en una primera consulta. Nunca. ¿Por qué? Pues porque la cirugía debería ser el último escalón. Es decir, lo primero es hacer un diagnóstico, ver otras cosas que pueda tener, descartar varices, probablemente tratarlas, si las hay, ¿vale? Aunque luego se podría plantear tratarlo en la misma cirugía, si quisiera la cirugía, pero aquí la primera consulta es para ver el diagnóstico, ver el grado de aceptación que tiene la paciente, cómo le limita en su día a día, qué tratamiento está haciendo e instruirle en tratamiento conservador. O sea, tú tienes que tener una buena base de tratamiento conservador y centrar la cirugía, si es necesaria, solo en las zonas que son problema, a pesar de eso. ¿Vale? Hay gente que yo creo que, bueno, pues sí, le diagnostico, pero ya está haciendo un estilo de vida muy saludable. Está haciendo deporte. En las medias, pues a lo mejor no la usa o sí esporádica, pero sin saberlo. Entonces, bueno, ya está mucho más avanzada en ese tratamiento conservador, aún sin ella saberlo.
pero yo le explico, a lo mejor en esa consulta, si ya veo que está en ese punto, le hablo un poco de cirugía, pero no le recomiendo que se la plantee hasta que no pase unos 6 meses o un año de estar haciendo un tratamiento conservador. Evidentemente, alguien que tenga un sobrepeso importante, que no esté haciendo nada, que no lleve una buena alimentación, pues esa persona tendría que demorar más hasta que llegue a un estilo de vida que sea lo más correcto para poder o no plantear cirugía. Si es que siquiera la cirugía no sustituye unos buenos hábitos. O sea, tú aunque no tengas lipedema, si te haces una liposucción pero no cambias un hábito alimentario, pues te va a salir grasa en otros lados. La liposucción no protege de engordar, con la diferencia que un lipedema además te duele. Pero bueno, eso ya sea lipedema o ya sea una liposucción de alta definición. Yo no puedo coger a alguien que no se cuida, dejarlo seco de grasa, marcarle los abdominales y que luego pues, se dedica a comer bollería. Porque al final se convierte la cirugía en impredecible o se desarrollará grasa en otras zonas del cuerpo. De hecho, hay un concepto que es TOFI, que significa Thin Outside, Fat Inside. Y eso es para la gente multioperada de liposucción. Ajá. No, en realidad no viene del lipedema, viene de las de alta definición, que es decir, que lleva muchas liposucciones y al final, como no cambian sus hábitos dietéticos, pues la grasa se va adentro de la barriga con las tripas, la típica barriga gorda de, pues eso, pero que por fuera pellizca si no hay grasa. Ese es el TOFI. Ostras. Thin Outside, Fat Inside. No lo conocía esto, qué curioso. A mí me surge la pregunta, Alexo, de cómo abordáis este tema, ¿no? Porque tenéis algún departamento de así tipo psicología también, un poco para acompañar al paciente. Y nutrición, me imagino también, ¿no? No solo... Sí, claro. Yo cuando empecé cuando empecé a tratar lipedema hace años, no tenía una idea de todo lo que se necesita. Yo pensé que yo me centro en la cirugía y ya está. Pero sí que creo que es muy importante abordarlo desde múltiples puntos de vista. Entonces, tenemos una nutricionista, Paula Villaneda, que la conocí pues, a través de la Asociación Valenciana de Lipedema, BEI, y luego ya por contactos ya supe que también había trabajado en clínicas de obesidad, bariátrica, etcétera, que tenía experiencia también en eso, y es nuestra nutricionista. Tuvimos también una psicóloga en la clínica. O sea, la primera visita de una paciente que no tenía diagnóstico era con el cirujano vascular, con la psicóloga y con la nutricionista. Y ya, pasado el tiempo, si la paciente aún seguía necesitando, aún seguía siendo insuficiente el tratamiento conservador, entonces ya es cuando pasaba a consulta conmigo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la psicóloga, pues bueno, las pacientes muchas veces no querían ir a la psicóloga aunque fuera visita obligada. Se saltaban la sesión aun teniéndola pagada con antelación. Ostras. Al final, pues ahora mismo yo lo planteo, yo sigo hablando de lo importante que es una atención psicológica, porque entre un 20 y un 40% de las pacientes han tenido bulimia o anorexia a lo largo de su vida, hasta un 60% han tenido trastornos de ansiedad, y entonces es un componente muy importante. No es raro que venga la paciente y que me eche la llorera en la consulta. Eso al final es normal pues, con estas estadísticas. Entonces, yo ahora mismo no tengo psicóloga, pero recomiendo, pues digo, oye, pues mira, Estefanía del barrio, yo es la persona que la conocéis ya. Ha estado aquí varias veces. Busca a alguien, claro, pues digo, pues yo es la persona que a mí me parece que más te puede ayudar, porque ella está tanto en el lado de terapeuta como de paciente y te puede hablar de un montón de cosas, o simplemente escucharla, pues te puede solucionar muchas dudas o te puedes sentir identificada. Entonces yo se lo recomiendo a todo el mundo. Dentro de lo que voy explicando en la primera consulta, una es hablar de la nutrición, otra de la compresión, de la psicología y del deporte. Y ya luego revaloración al cabo de unos meses, para ver si todo es suficiente. Yo creo que es esencial, ¿no? Ir a terapia, no solo porque hayas sufrido en el pasado algunas cosas, que eso siempre te va a ayudar, sino también porque si estás sometida a un cambio de hábitos, claro, cambiar los hábitos de nutrición, compresión, de todo lo que hay que hacer, ¿no? Con una terapia conservadora es muy difícil, ¿no? Gestionarlo bien con tu día a día, tu trabajo, tus ansiedades, tus niños, todo lo que sea. Entonces, simplemente por el hecho de, oye, voy a ayudarte a hacer un cambio de vida, creo que es súper importante la parte psicológica. Tal cual, incluso para luego el cambio de claro. cómo se te va a quedar el cuerpo, porque... Llámale psicólogo y llámale coach, llámale como quieras, ¿no? Pero... Exacto, la dismorfia corporal que vamos a sufrir después, aunque no lo intuyamos, yo con todas las chicas que he hablado que se han operado, han tenido ese momento de... Ay, pues yo me veo que sigo gorda, que me sigo... Entonces, pero eso, claro, eso es pasa importante. después de la cirugía o pasa con una pérdida de peso muy heavy. O sea, al final tu cuerpo le cuesta mentalmente adaptarse a este nuevo cuerpo. Entonces yo
creo que aunque sea simplemente para empezar una terapia conservadora, el psicólogo siempre va a ser una. Claro, sí, Totalmente. sí. Bueno, y aparte hay cirugías, pues, por ejemplo, los muslos. Muslos sin flacidez no hay casi. Es decir, si vas a hacer una liposucción de los muslos, tendrás que preparar a la paciente. Decir, oye, esto, pues, en la que tiene dolor, Le da bueno, igual. quítame el dolor. Claro, luego la estética pasa a un segundo plano. Entonces, o la que tiene dificultades para caminar, ¿vale? Pero la que no tiene dolor, bueno, ahora ya no se supone que ya no son lipedema, Sí. pero a lo mejor, quiero decir, normalmente la zona dolorosa es la que se hace en primer lugar. Ya el orden del olfato, normalmente cuando hay dolor, pues, se supone que esa es la zona que la paciente escogería primero, ¿vale? Pero unos muslos que a lo mejor no sea tanta molestia, pues bueno, hacer una reducción de volumen importante, pues puede conllevar que después vaya a haber una flacidez. Es decir, a lo mejor eso tienen que saberlo. Eso puede ser un sitio en el que no querían haber entrado. Eso hay que avisarlo porque en la flacidez operatoria, que luego pueden necesitar algún tipo de procedimiento adicional. Pues sí. En cuanto a la cirugía, nos ha comentado ya que utiliza la técnica Wall, ¿no? Esa técnica nos han explicado anteriormente, ¿no? Que ayuda para que no esté afectado, pues, los vasos linfáticos, la circulación sanguínea, etcétera. Pero ¿nos puede comentar algún tema más sobre por qué se utiliza esta técnica y si se puede utilizar otra también? Pues mira, aquí hay mucho debate. Y voy a hablar basado en publicaciones científicas, que es como me gusta, porque no me gusta basarme en opiniones personales. La técnica Wall se usa mucho. En España se usa, según un estudio que hicimos nosotros con más de 1.000 pacientes de toda España, se usa un 65% de los casos. ¿Vale? Eso es porque aquí llevamos una corriente de aprendizaje alemana, y Alemania es la que más se usa. Pero eso no quiere decir que sea la mejor ni que sea la única. Actualmente no hay, es decir, de las publicaciones que hay, no se ha visto que ninguna sea contraproducente, ningún tipo de liposucción, y no se ha visto que ninguna sea superior a las demás. Es decir, que al final se pone también, por lo menos hasta lo que se sabe ahora, se pone mucho foco en el aparato, pero no tanto en la técnica que se usa. Vale, la técnica es una técnica longitudinal de la liposucción y da igual si haces tumescente, que si haces ultrasonidos, que si haces Wall, etcétera. No hay un aparato que sea claramente superior a los demás, ni hay diferencias en el análisis comparativo. Vale, ahí ya depende de la presencia del cirujano, del tipo de pacientes. La paciente. Ahora, desde mi punto de vista, si es una paciente que ya lleva liposucciones previas, tiene fibrosis, pues a lo mejor me inclino más por un ultrasonido. Pero si es... bueno, yo personalmente ahora Wall no es la que más, precisamente. Yo suelo usar tumescente, suelo usar PAL, a veces vibración, he usado ultrasonidos también y a veces Wall, pero para muslos yo suelo infiltrar con PAL, por eso de que separa con la vibración, separamos la grasa y suelo luego aspirar con tumescente, por una razón muy sencilla, porque yo uso unas cánulas muy largas. Unas cánulas muy largas, de 50 centímetros, de manera que de una pasada puedo hacer todo el muslo. Y entonces hago muchas menos incisiones. Las cánulas del Wall son muy limitadas, son más cortitas, y entonces para un muslo necesitas hacer un montón de incisiones. Entonces, por esa sencilla razón, y porque yo luego al año veo a una paciente y yo, por la expectativa, no te voy a decir, si hice Wall, si hice PAL, si hice ultrasonido, no lo sé. Donde sí que puede haber una diferencia importante cuando hacemos extracción manual. La extracción manual se habla muy poco de eso, ¿vale? Eso. Cuéntanos. Cuéntanos, que nos interesa. La extracción manual es una técnica que no está publicada a día de hoy, ¿vale? Que es una cosa que tengo pendiente, si algún día tengo tiempo para escribir, pero no está publicada. Entonces, lo que se sabe que nos hace es de grasa profunda y superficial. ¿Vale? Normalmente una liposucción, para que sea segura, en cualquier zona del cuerpo hay que hacer liposucción profunda, de la grasa profunda. De la superficial no se recomienda, por lo menos que sea completa, porque hay mucho más riesgo de seroma, de necrosis, de problemas en la piel, de ampollas, etc. ¿Vale? La liposucción superficial se usa para lipomarcación, es decir, para generar irregularidades de manera controlada, cuando hacemos una liposucción de alta definición. ¿Vale? Por ejemplo, si yo hago una liposucción del tronco, para dar una definición atlética, quito toda la grasa profunda del tronco y hago las marquitas en la grasa superficial para marcar los cuadraditos, etc. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que se pueda hacer liposucción superficial de todo, porque eso es lo que querría todo el mundo. No. Ahí es cuando tienes la necrosis, el seroma, las irregularidades y la fibrosis. ¿Vale? Entonces,
pongamos una pantorrilla, quito la grasa profunda con la liposucción normal y donde pararíamos, donde ya no haríamos la liposucción superficial es donde entra a juego la extracción manual. Entonces podemos pasar de un pellizco de grasa de 1 centímetro que puede quedar después de la liposucción profunda a un pellizco de grasa que puede quedar, tengo casos donde ha quedado como el dorso de la palma de la mano, es decir, nada, 2 milímetros. Tengo alguna paciente que tiene una ecografía donde habla de grasa cero. Vale, pero ni yo voy a vender grasa cero porque no es lo correcto, eso no es factible, ni tampoco a día de hoy creo que sea lo recomendable para todo el mundo. Vale, son para casos muy concretos. Si estás adelgazando tanto la piel, vas a necesitar que la piel se encoja más. O sea, si la piel no se encoge, vas a tener un problema de flacidez. ¿Vale? Y luego cualquier motita de grasa que te hayas podido dejar puede ser una irregularidad. O sea, cuando hacemos extracción manual estamos 40 minutos o una hora masajeando la pierna en quirófano para sacarlo todo. ¿Vale? Porque si no, luego el postoperatorio tiene que ser mucho más intensivo. Si no lo hago a alguien que esté fuera. ¿Por qué? Pues porque esa grasa normalmente con una liposucción quitas la grasa y la que se queda pegada a la piel. No se mueve. Pero si hacemos una extracción manual, la estamos soltando, la estamos dejando libre. Y esa grasa, si la compresión o los masajes postoperatorios no son los adecuados, por gravedad, se va a ir al tobillo. Se nos va a quedar un tobillo más ancho de lo que teníamos, o más ancho de lo que habíamos dejado en quirófano. Entonces, si la hago, es porque sé que el fisioterapeuta le va a hacer el post y voy a tener una comunicación muy fluida. Porque si no es lo que haría. Y luego, aparte que una pierna, pues si quitamos toda la grasa, se pueden notar las venas superficiales. Y las venas superficiales pueden no quedar tampoco estéticas. Entonces, a día de hoy, es una técnica que me vale para reducir irregularidades, pues si hay alguna irregularidad para suavizarla, o a lo mejor la hago parcial solo para la zona del tobillo. De manera que si solo lo hago en la zona del tobillo, no hay la posibilidad de que se venga más grasa abajo, solo lo estoy haciendo abajo. No es para todo el mundo. El resumen, sí que veo una diferencia con respecto a la liposucción de cualquier tipo de liposucción, pero no quiere decir que haya que sea para todo. Qué curioso. ¿Vale? Esto que has dicho de los tobillos me da luz sobre lo que me pasó a mí quizás en mis primeras cirugías, que yo en las pantorrillas a mí me las hicieron y me las retocaron y tengo los tobillos que dices, hola. Y claro, en aquel entonces yo no sabía ni de lejos lo que supe después, ¿no? Y la importancia de este drenaje, compresión y demás. Así que, ostras, qué importante esto, ¿no? El saber qué necesita cada paciente, depende de la estructura de su cuerpo, tipo de grasa y todo. Y yo creo que terminarás agotado, ¿no? Cuando haces la manual, porque hay que darle... Pues sí, cansa. Es un rato, ¿eh? Es un rato. Ahí nos ponemos con la enfermera también y al final se trata de masajear durante un buen rato para soltar toda esa grasa y se queda finita la piel. Y luego ya, a través de las mismas incisiones, pues la sacamos o la aspiramos, pero ya suelta. ¿Vale? La extracción manual si la hago en brazos y la hago en pantorrillas. En los muslos no las hago, porque en los muslos quito solo grasa profunda. Ya con la grasa profunda es un volumen importante y si quitas la superficial ya es más probable que se queden más irregularidades, flacidez, etc. Y los lóbulos de grasa del muslo son más grandes. ¿Se podría hacer? Sí, pero me obliga a hacer incisiones mucho más grandes. Y la idea es sacar la grasa, pero sin ampliar la incisión. Y en la pantorrilla a lo mejor los lóbulos de grasa son como granitos de arroz. Se ven perfectamente por ahí. Wow, qué interesante. Sí, además impresionan bastante esos vídeos de la extracción manual, que bueno, yo la que he visto son las del doctor Schwartz, ¿no? Sí, que hace esos vídeos que a veces saca unos pelotones que dices, madre mía, ¿cómo no va a doler eso? Ya ves. Claro, pero yo, por ejemplo, esas bolas tan grandes, sí, o sea, yo la planteo diferente. Esas bolas tan grandes, para que salga se hace una incisión muy grande. Pues yo no veo beneficio en sacar esa bola. Prefiero aspirarla, la aspiro con liposucción. Falta ya a veces estar así, ya no parece ni fino. Prefiero quito la grasa profunda con la liposucción, con los lóbulos más grandes, y me centro en la superficial ya con el masaje, no todo así. Vale, uno de los problemas que hablabais antes del Wolf es que comentaba yo, me faltan cánulas más largas. Y las cánulas de Wolf, casi todas lo que tienen, ya es un tema técnico, tiene agujeros en toda la circunferencia. Es decir, yo lo que encuentro es que me es más difícil a veces
controlar si estoy quitando la grasa profunda o la grasa superficial. A mí me gusta trabajar con cánulas que tienen agujeros solo para abajo, de manera que sé que solo voy a aspirar la profunda y la superficial queda entera. Y eso es un detalle técnico, sobre todo de cara a cirujanos, que es importante porque bueno, si estás respirando en toda la dirección no vas a controlar. Si estás respirando superficial no vas a saber a qué nivel estás y va a ser más probable que puedas dejar irregularidades. Interesante. Yo voy a ir un poco a mi tema. Dale. Una de las cosas, ¿no?, que siempre se habla cuando hay las cirugías es de la compresión, porque la tienen que llevar antes, porque la tienen que llevar después, ¿no? Sí. ¿Cómo planteáis vosotros este uso de la compresión cuando empezáis, tanto en el pre como en el post? Pues prequirúrgico, pues solemos tomar medidas y plantear medias o directamente remitimos a alguna ortopedia que sepamos que es especializada y que tenga experiencia tomando medidas, porque sabemos que si las medias no adaptan bien no se van a usar. Entonces, pues sobre todo si son tallas especiales, así, pues remitimos a ortopedia especializada. Si ya sabemos que se va a operar y es como preparación a una cirugía, pues solemos inclinarnos más por medias de tejido circular y en el operatorio normalmente medias de tejido circular porque se adaptan más a los cambios de volumen y las de tejido plano, como tienen que ir sobre medida, para cuando están hechas ya no van a ser efectivas, ya a lo mejor ha reducido mucho volumen. Entonces, es muy difícil encontrar una media que valga a todo el mundo. Tenemos 3 armarios llenos de medias y siempre hay la que no vale. Por defecto siempre decimos a la paciente que se traiga las suyas limpias el día de la cirugía. O si nos llevamos en un apuro de no encontrar alguna que le vaya bien. Claro, pues si hay un muslo así y una pantorrilla así, pues entonces va a ser muy difícil y muchas veces tenemos que complementar con vendas. Ya si tenemos el apoyo de un fisioterapeuta que vaya haciendo los vendajes multicapa, pues nos ahorramos el problema de las medias al inicio, pero no siempre es posible. Entonces, en la práctica ponemos la media y reforzamos a lo mejor con vendaje si es necesario en alguna zona. Y también en parte el tobillo, el manejo del tobillo, lo que decía, si no queremos acabar con un tobillo más ancho de lo que hemos dejado en la cirugía, pues es importante tener bien la compresión ahí. Una de las preguntas, ¿no?, que a mí suelen hacerme las pacientes que se van a operar es ¿por qué es necesario la compresión? Así que te remito la pregunta. ¿Por qué es necesario? Bueno, por el tema de varices, para empezar, aproximadamente un 28% de las pacientes pueden tener varices. Entonces, solo por eso es recomendable la compresión. También las pacientes notan mejoría en el dolor, ¿vale? Con lo cual, pues, a lo mejor es un factor determinante a la hora de plantearse si se va a operar o no, o a la hora de mejorar su calidad de vida. Entonces, las medias, por lo menos hay que darle una oportunidad antes de plantearse una cirugía. Y bueno, ya el tipo de media, si es plana o circular, pues para estadios iniciales solemos recomendar a gente que está empezando a usarlas circular, para gente que ya tiene más avanzado, más pliegue, componente linfático, pues ya plana. Pero las recomendaciones actuales es que la paciente escoge, básicamente, ¿no? Es pues la menor compresión que le vaya a aliviar los síntomas y lo de tejido plano, tejido circular también queda un poco a su juicio. Entonces yo ahora mismo les digo, pues mira, yo cogería una de cada, iría probando y la que mejor uses, la que mejor lleves y la que más cómoda que sea. Bueno, aquí los técnicos ortopedas yo creo que juegan un papel muy importante porque ellos saben un poco más qué criterios tienen que usar para cada uno, ¿no? Si tienen muchos pliegues, si no tienen, porque el tejido circular no sirve para pacientes, como bien dices, de estados iniciales, pero si tiene pliegues importantes se le va a clavar. Entonces ahí, pues, jugar en las elasticidades creo que es lo importante y individualizarlas, como bien decías, que se lleven las suyas, porque buscar unas que le quepan a todo el mundo bien es imposible, claro, y no darles la compresión. Claro, te puedes encontrar con pacientes que le dices a lo mejor una media y te dice, no, es que yo voy más apretada y como, bueno, pues... Sí, ahí también entran los gustos. Pues, si te gusta más apretada, vas más apretada. Al final, yo soy el que no tengo la experiencia de estar usando las medias en el día a día. Cualquier paciente crónico va a saber más de su problema que el médico que le está viendo, por lo menos en cuanto a síntomas. O sea, yo cuando veo el típico paciente que a lo mejor lleva con una secuela o un tumor o lo que sea, que lleva mucho tiempo, que al final estamos discutiendo si le pongo el apósito así o así, mi mujer me lo pone así. Claro, lo está usando todos los días y ya llega a un nivel de minuciosidad que lo que pase tu mujer y te lo ponga ella porque te lo pone mucho mejor, ¿sabes? Totalmente, sí. Yo, por ejemplo, en las cirugías y demás, al final me llevé las vendas de Comprilan, que no sé si también las utilizáis vosotros. Di no al crepé. De hecho, en el capítulo anterior
con Rubén. Les recomiendo desde aquí a todos los cirujanos que nos estén escuchando que por favor escuchen ese capítulo, y si le quedan dudas que contacten por favor con Rubén, porque es un crack, por no decir otra cosa, o con Nadine Toledo, que algún día la tendremos también por aquí, pero qué importante es utilizar bien una compresión, depende de la zona y demás. Así que, por favor, ¿no? Al crepé, y si no hay medias, pues que hay muchas soluciones hoy día a nivel de compresión, o que contacten con Patri, que Patri también de esto sabe tela. Sabe un rato, sí, sí. Y de cara al post, doctor, normalmente están con 48 horas, una cosa así, ¿no? Sin quitarte las medias. ¿Por qué esta importancia de llevarlas justo en el post, o vosotros no lo hacéis? No. Nosotros en el post, al día siguiente, nos ponemos, estamos poniendo una compresión de 18 milímetros las primeras 24 horas. Uh-huh. Al día siguiente de la cirugía vienen a la habitación un fisioterapeuta a hacer el primer drenaje. Después ya la paciente que pega una ducha y ya se pone las otras medias. Entonces, no, las medias se puede cambiar a diario y alternarlo con los masajes, sí. Pero yo creo que es importante, para mí es bastante importante que las medias estén limpias. Entonces prefiero que se duche diario y que se ponga, porque los primeros 4 o 5 días es misión imposible estar manchando las heridas y al final pues eso es lo que puede hacer que algo se infecte. Que no es frecuente una infección en este tipo de cirugía, pero valoro mucho que pueda haber una ducha diaria y unas medias limpias después. Te lo agradecemos. Qué importante, parece tontería, pero desde aquí es que es importante. Al final se ahorrará mucho de después, claro, muchas consecuencias. Yo quería preguntarle, porque hay muchos pacientes que además del lipedema, pues que puede derivar en un linfedema. Y en esos casos, durante la cirugía, ¿hay que tener algún cuidado especial o cómo se aborda el procedimiento en esos casos? El tipo de liposucción que hacemos es una liposucción linfática, es decir, dirigida a preservar los linfáticos, una liposucción longitudinal, como decía. No importa tanto el aparato que se use como la técnica que se use. De hecho, uno de los tratamientos del linfedema es la liposucción. Yo me fui a Japón a ver tratamiento de linfedema con el Dr. Koshima, estuve ahí un mes en su hospital viendo supramicrocirugía, anastomorfis linfáticos, y también vi que hacían la liposucción de descarga linfática, una liposucción parecida a la del lipedema, muy parecida, pero con un porcentaje de complicaciones mayor. Pero sí, es uno de los tratamientos del linfedema. Lo importante es, antes de operar, es saber si la paciente tiene solo lipedema o si tiene algún componente linfático. ¿Vale? Un porcentaje muy alto de las pacientes tienen alguna alteración linfática subclínica, que uno no la ve, pero es muy posible, creo que hasta un 30% son asimétricas, es decir, que tengan menos ganglios linfáticos en una ingle que en la otra, etcétera. Y si pudiera, pediría linfogamografías a todas antes de operarse, pero no es práctico. Quiero decir, no es funcional. A mí me encantaría, ya con fines de aprender yo también, pero muchas veces puede justificar por qué una pierna va más lenta que la otra en la curación si hiciste lo mismo y no hubo ningún problema. ¿Vale? Porque a veces esos trastornos subclínicos de que haya menos ganglios linfáticos te pueden justificar un retraso en la curación. Y no necesariamente es por una cirugía mal hecha, sino porque ya un problema de base que retorna menos, aunque en la práctica tú lo tocabas en pie y no veías ese signo de Stemmer. Es decir, que no puedas clicar el dorso del segundo dedo o que no veas un pie hinchado. Vale. Pero si hay un caso de lipolinfedema, el tratamiento podría ser el mismo, una liposucción. Hay que estudiarlo bien, hay que ver las causas, pero bueno, se puede plantear claramente porque las dos enfermedades se pueden tratar jóvenes. Yo creo que la clave es ponerse en unas buenas manos y mirar bien, ¿no? Ya desde aquí, bueno, los que nos escuchen mucho tiempo y si son los primeros, pues le decimos que aquí hablamos las cosas claritas y en esta claridad a mí me gusta siempre decir que, bueno, a nosotras, ¿no? En general, que hay que informarse hasta más no poder y que un año puede ser o no suficiente y que a veces 10 tampoco lo es, ¿no? Entonces, en esto yo me planteo la siguiente pregunta. Algunos cirujanos o cirujanas venden, así entre comillas, ¿no?, que en 15 días ya estás recuperada y puedes hacer tu vida normal, o sea, que es como una cirugía. ¿Cuánto dirías que dura el proceso real o más o menos la media, porque habrá gente de todo? ¿Y qué cuidados posoperatorios son como imprescindibles? Es decir, si te operas, esto es sí o sí. Pues, a ver, no es un camino de rosas la cirugía. Ajá. La liposucción circunferencial
claro, las pacientes vienen muchas veces a la consulta presionando porque te quieren hacer todo. Muslo, pantorrilla. Y Como un Photoshop, ¿no? Venga, la hazme mayor Photoshop. parte de las veces no es posible. Y no porque yo quiera operarte 2 veces, sino porque a poco pues, que luego el postoperatorio los siguientes 4 o 5 días sangre de más, pues acaba transfundida. Entonces, es una cosa que no es por gusto. Yo en muchas cirugías intento abarcar todo lo posible, sobre todo cuando es cirugía de piel, de flacidez, porque es cirugía abierta, controlo como sangre, y entonces puedo abarcar muchas áreas. Pero con la liposucción, aun saliendo la grasa muy blanquita en quirófano con nada en líquido, uno no puede ponerle en fuego. Estamos hablando de que una liposucción grande se considera de más de 2,5 litros de grasa. Y una mega liposucción es de más de 5 litros. Entonces, si estamos planteando quitar un máximo un 10% del peso corporal en grasa, estamos haciendo megaliposucciones y estamos haciendo un tratamiento muy intensivo en una zona muy concreta del cuerpo. Por eso podemos sacar más volumen. Yo he llegado a sacar hasta 11 litros de grasa, pero no me deja tampoco el cuerpo muy tranquilo el decir, pues vale, pues sí, ha salido blanco, limpio y ya está, pero bueno, no es lo ideal. Es preferible muchas veces dividirlo por eso de lo que puede reformar los siguientes 4 o 5 días. Vale. Tratamiento impepinable postoperatorio, una buena compresión, un buen seguimiento por un fisioterapeuta que controle de esto. Es tan importante como la cirugía. La cirugía es la grasa, al principio, es moldeable. Es decir, yo, sobre todo, ahora estoy haciendo mucho tratamiento de secuelas de cirugías, ¿vale? Con pacientes que han operado, otras veces que tienen irregularidades, que tienen flacidez, etcétera. Entonces, muchas veces, si aquí hay un hueco, aquí hay un bollo y aquí hay flacidez, muchas veces la cirugía no es de quitar o de poner, es de batir esa grasa, soltarla, ayudar con alguna tecnología para poder encoger esa piel a que mejorar la flacidez, pero es dejarla suelta para que la media pueda actuar correctamente y que el fisioterapeuta la pueda moldear. Pues allí venía mi siguiente pregunta en cuanto a las expectativas que puede tener una persona antes de entrar en esta cirugía, porque entiendo que no solo influye cómo el cirujano hace esa liposucción, sino también en el postoperatorio cómo el fisioterapeuta puede moldear, ¿no? Si decía que la grasa todavía es moldeable, pero aún así creo que hay que tener unas expectativas realistas, ¿no? Y ¿qué es lo que le dirías? ¿Qué es lo que le dices realmente a una paciente que de la operación, qué expectativas puede tener en cuanto a extracción de peso real? Porque claro, decimos 7 litros, pero eso realmente no son 7 kilos. No, claro. Ahí hay un tema. O sea, como se debe medir la grasa es después de reposar 20 minutos a media hora. Solo la grasa flotante, no el líquido. Yo, pues con Wall, sobre todo hace años cuando empezaba, he llegado a usar 23 litros de cuero en una cirugía. Es cara, tropecientas vueltas. Yo eso no puedo decir que saque 23 litros de grasa. Claro, tienes que contar la grasa flotante. Entonces, la grasa que se debe medir, porque luego donde uno ve 7, yo a lo mejor veo 5. O lo contrario. Entonces, si hay que estandarizar la medición de la grasa, la recomendación actualmente es solo la grasa flotante después de reposar. Porque si tú la bates, ya parece que todo es grasa. Eso es mentira. Eso no es verdad. Entonces, a la paciente le debe dar igual los litros. Porque tiene que saber que cada cirujano lo va a contar de una manera. ¿Vale? Entonces, los litros es independiente. Ya lo que quiere es un resultado. No qué aparato se usa, ni cuánto volumen se le va a sacar. ¿Vale? Ni irse con el que más volumen saque. Porque al final, esto no, porque es que, como decía, un muslo, yo quito grasa profunda y es suficiente para una buena reducción de volumen, porque cuando uno engorda a nivel de grasa profunda. La grasa superficial tiene un grosor muy constante. Vale, lo que engorda es la profunda. Entonces, si la grasa superficial sabes que vas a conseguir más sangrado, más irregularidades, más riesgo de seroma o de hematoma, ¿para qué tocarla? Que eso no va a cambiar apenas, ¿entiendes? Entonces, bueno, un poco la recomendación es no guiarse por volúmenes ni aparatos concretos, ¿vale? Dirías que hay un poco de obsesión, ¿no? A veces con esto entre los chats, los foros, los Instagram y demás, con todo esto. Sí, bueno, pues a ver, es normal. Quiero decir, si yo no sé de esto y yo soy una paciente que tengo un diagnóstico de lipedema y digo, pues no sé cuántos litros puedo tener aquí de grasa, pero yo, pues al final, cuando uno no sabe, al final, ¿en qué mira? En el que me dé más por menos. El precio más barato, más litros. Exacto. Es así, ¿no? Al final no es quitar más, a veces genera más secuela que beneficio. Que yo sepa, no hay
nada que demuestre que hacer liposucción superficial vaya a mejorar más los síntomas que hacer liposucción profunda, ¿vale? Es una percepción que a lo mejor pueda tener una persona, pero no hay artículos de eso, ¿vale? Entonces, tampoco es me compro un coche, me da igual el concesionario BMW que sea, el coche va a ser el mismo. Al final hay que fijarse un poquito y averiguar pues, que tiene experiencia, ver porque te guste un poco la forma en la que plantea el tratamiento y que confíes en esa persona. Pues sí. Desde aquí yo quiero hacer un llamamiento a las chicas que nos están escuchando de justamente eso, ¿no? De no dejarse influir por las opiniones ajenas, porque yo alucino a veces, ¿no? Con gente que me escribe a mí, que yo soy comercial, una chica normal que no se dedica a la medicina. Lo más cerca de la medicina que estoy es como paciente de una enfermedad, ¿no? Crónica. Entonces, vamos a ir a las manos de verdad y no nos dejemos influir por las opiniones ajenas, ni mucho menos pidamos opiniones a personas que no están avaladas, ¿no? O formadas para darte una respuesta, y ya muchísimo menos por Instagram. De no mandar fotos y decir, ¿tú crees que tengo lipedema? Hola. Entonces, cojamos cita con personas, porque claro, yo, por ejemplo, por la ética que tengo, digo, mira, ve a un profesional, ¿no? Habla con la asociación, que te digan los profesionales que tienes cerca, ¿no? Que hay muchos que te pueden diagnosticar. Pero bueno, pero ¿cuál es tu opinión? Digo, claro, pero mi opinión es como pedirle a mi vecino que juega a los Sims que si esta casa está bien construida, ¿no? Entonces, claro, como mucho me va a decir que la casa está bonita. Entonces, Joana ahora mismo se está partiendo la caja. Pero es que es verdad, ¿no? A veces hay que decir estas cosas y lo mismo con los cirujanos y todo esto, ¿no? De la formación, la importancia. De hecho, mira, voy a hilar este comentario con algo que te quería preguntar. A mí me gusta mucho tu discurso y la manera en la que tratas la enfermedad, ¿no? Que es muy realista, ¿no? Y recuerdo que hace un tiempo publicaste un vídeo sobre el tema de los premios y demás, porque hay mucha gente que se deja ganar, ¿no? Ay, no, yo me opero con fulanito, fulanita, porque ha ganado tantos premios y ha hecho tantas charlas y ha publicado tantas cosas, que claro, entonces tiene que ser bueno, ¿no? Esto es como cuando te compras algo, como es más caro, es más bueno, y nada que ver. A mí me gustaría que tú dijeras un poco tu opinión sobre esto. Por los premios. Premios, titulitis, un poco la manera de venderse, a ¿no? ver, Algunos. Claro, pues a ver, yo los premios es una cosa que en un momento hice un vídeo porque ya me tocó las narices. Nosotros tenemos varias sociedades de cirugía plástica y se comenta y se habla, pero desde mi punto de vista no tenía tanta visibilidad en la denuncia de estos premios, porque no mucha gente lo denuncia. Y a mí es una cosa a la que tenía bastante manía. Es decir, que me escriban del mundo diciendo que estoy entre los 10 mejores cirujanos y que bien, que guay, que para que me publiquen en su periódico una página, pues tengo que pagar lo que sea, o que te dan un premio, pero que si no pagas 12.000 o 20.000 euros no te lo dan. Entonces, claro, al final, ¿quién es el comité aquí científico? ¿Quién es el jurado? ¿Sabes? Al final... El dinero es el jurado y el comité científico. Y claro. Entonces, a mí ya es una cosa que me tenía mosqueada, porque hay una red de periódicos y medios informativos que lo tienen y pues bueno, hasta te daba el premio a alguien del ministerio, y también está el señor Marguenda por ahí también entregando el premio, y luego pues hay una red de amplificación hasta con cuño digital y todo. Pero entonces, claro, al final, lo que me hizo precipitar en el vídeo es ¿por qué le dan el premio de mejor cirujano plástico de España a una persona que no es cirujano plástico? Uno. Y luego ver a una persona que no es cirujano ni que tampoco debería hacer liposucciones haciendo unas liposucciones en una consulta en condiciones no higiénicas y cascándolo todo por Instagram, haciendo un directo. Y así, claro, la gente es que es muy buenista y se piensa que si alguien hace un directo no tiene nada que esconder y que está todo correcto, pero ni todas las clínicas tienen sus papeles en regla, ni todo el mundo tiene las acreditaciones para hacer determinadas cosas. Entonces digo, claro, es que está. Y la gente le irá porque tiene un premio de estos excelentes, de mejor médico en su especialidad, y la gente se piensa que es serio. Pero aquí no hay paños estériles. Bueno, pues al final eso es un poco lo que eso perjudica al paciente. Está pensando que la persona que tiene un premio pues se lo ha ganado, pero en realidad
Yo no estoy hablando de cualquier premio, es decir, no estoy hablando de todos los No de premios en todos. general. Estoy hablando de los premios excelentes o de los premios que vamos, hasta la ciudad de León se quejó de que le habían ofrecido comprar un premio a la mejor ciudad de no sé qué, que pasa en todos los premios. Eso es un poco el medio de supervivencia de muchos periódicos. Saco el premio mejor colegio, el premio mejor arquitecto, el premio mejor clínica de no sé qué. Entonces, claro, y luego sacan los europeos. Los premios europeos te van a Francia y hacen lo mismo, pero ya es en Francia, y entonces ya es europeo. Es un poco lo que denuncié yo. A lo mejor hay alguno que no se lo hayan vendido. Es muy posible. Tengo amigos que los tienen, ¿vale? Pero a mí, en concreto, me los han intentado vender y son los que exponían en el vídeo ese. O sea, yo lo que he contado era como el mail de esto. Con la realidad. Vale. Con las pruebas. Con lo que me han mandado a mí, que igual yo soy el pringao que iría pagándoselo y el resto de verdad se lo merecen y de verdad han sido escogidos. Pero bueno. Yo quería preguntarle sobre esta nueva ley que salió el 21 de septiembre de este año, donde decía que solo los médicos especialistas en cirugía plástica, estética y reparadora o aquellos que con competencias quirúrgicas específicas pueden realizar este tipo de procedimientos. Que esta ley me imagino que viene un poco, ¿no?, a reforzar el tema de que no cualquiera puede hacer operaciones estéticas que sabemos que están tan de moda y que ahora mismo deben de traer un pastizal a los que se han metido de repente, ¿no?, a hacer operaciones que no les competen, ¿no? Porque a lo mejor no se han especializado, que no es una especialidad que se trate, o sea, que se aprenda en un cursillo, ¿no?, de un fin de semana. Está claro. A esa ley le llaman la ley Sara. No sé si Eso sabéis. es, la ley Sara. Es la ley que se generó a raíz de una chica que en Murcia pues, murió a una liposucción que se la hizo un cirujano cardiovascular. Bueno, pues al final que sea cirujano cardiovascular pues no te acredita para hacer una cirugía estética. Lo que pasa es que la ley antes de esto es que cualquier médico puede hacer cualquier cosa. Es decir, yo puedo tratar a pacientes de reumatología, pero no puedo decir que soy reumatólogo. Porque si digo que soy reumatólogo, entonces estoy mintiendo. Pero yo podría decir, yo trato a pacientes del riñón. O yo trato a pacientes, hago neurocirugías, pero yo no puedo decir que soy neurocirujano. En eso va. Que cualquier médico puede hacer cualquier cosa. Es una ley que, bueno, es, tal como estaba, pues habilita a todos a hacer de todo. Es la jungla. Eso es al final la jungla. Si tendemos todos a la superespecialización, el tener una cosa así, pues bueno, y al final el negocio de la estética pues es lucrativo, es una cosa que crece y todo el mundo se quiere meter ahí y pues uno se piensa, es que en realidad uno no tenía ni que acreditar formación, ni que acreditar títulos, tú puedes decir que te lo estudiaste y ya está. Eso era lo que había hasta ahora. No había ni que acreditar nada. Entonces, bueno, pues ahora esta ley intenta poner un poco de orden. A día de hoy, la única especialidad médica que tiene la formación obligatoria en cirugía estética es la cirugía plástica. Es la especialidad de cirugía plástica, reparadora y estética. Luego, que los otorrinos en su plan formativo tienen la rinoplastia estética, sí, pero eso no quiere decir que sea obligatoria ni que tengan que hacer esa formación. Pero bueno, actualmente por lo menos ha habido una mejora en el sentido de solo van a poder hacer cirugía estética la gente que a su plan formativo tenga esto, ¿vale? Entonces ha sido algo importante ya que bueno, pues por lo menos te quitas un montón de gente de encima que está haciendo cosas de manera irregular. Wow. Quiere decir que yo con lo que dicen los otorrinos, Pues sí. perdón, que yo creo que lo que he dicho de los otorrinos no quiere decir que hagan mal las narices, todo lo contrario. El otorrino pues puede hacer en la nariz fenomenal y puede formarse en cirugía estética en la nariz y seguramente va a ser mejor que muchos cirujanos plásticos, faltaría más, pero bueno, que al final todo es formarse también. Todo es tenerlo, no solo tenerlo en formativo, sino que hacer esas formaciones. ¿Vale? Esto lo que Pues quería era poner encima el bienestar del paciente ante que el bienestar monetario de algunos que se habían sumado a las modas. Y la seguridad, bueno, aquí por ejemplo, pues hay algunas personas que hacen liposucción sin tener a lo mejor la formación. Yo no sé qué harán ahora, si esta ley les afectará o no, porque como la ley afecta a la estética y el lipedema es considerada una enfermedad, pues entonces a lo mejor ahí ya Claro. Es mi duda. Es decir, que a lo mejor no puedan hacer aumentos de pecho, liposucciones estéticas. Pues es posible, no lo sé. Pero que esto es una enfermedad, pues es una enfermedad
y que a lo mejor por ahí pues no sé en qué quedará. Al contrario, debería de tener como más, ¿no? O sea, necesitas como una formación extra. O sea, no cualquier cirujano plástico en principio puede tratar tampoco este tipo de No, patologías, pero ¿no? en Alemania, por ejemplo, según tengo entendido, la mayor parte de los cirujanos que operan lipedema son cirujanos generales y vasculares. No sé ¿No? bien el motivo, pero creo que no hay muchos cirujanos plásticos. Pero vamos, no lo sé. Qué curioso, sí, porque al final, aunque es una enfermedad, el tratamiento es como un tratamiento estético. O sea, a la hora de Claro, por dejarte eso. bien la grasa bien distribuida, ¿no? Todo esto que comentaste antes, yo creo que es importante, ¿no? Que sean unas manos que ya han tratado tanto piernas sanas como con lipedema. Claro, a ver, y lo importante es saber de esto, como cualquier cosa. Es decir, a lo mejor no importa tanto la especialidad, sino el saber cómo manejarlo. Pero es cierto que en un cirujano plástico, la formación que tiene es como, vale, pues la liposucción, los procedimientos en los que tenemos formación, y luego el tratamiento de secuelas de flacidez. Es decir, mis pacientes, yo tengo muchos pacientes de lipedema y muchos pacientes que han perdido mucho peso, que han tenido una reducción de estómago, etcétera. Entonces, al final, a lo mejor una paciente de lipedema, si tiene mucho volumen y tiene mucha flacidez, después de 1, 2 o 3 cirugías de quitar grasa, acaba con un cuerpo muy parecido a alguien que se haya hecho una reducción de estómago. Y ahí ya es cuando, una vez hemos conseguido una estabilidad en volumen, mejoría las molestias, cuando pasamos a la fase de reconstrucción de esas secuelas. Pero eso en otras especialidades no está contemplado. De hecho, pues hay muchos cirujanos que a lo mejor sacan solo la grasa, la parte de flacidez, bueno, me pueden preocupar también, evidentemente. Pues sí, es muy importante esto. Yo lo que quería también era hablar sobre el estudio que hizo, no sé si fue el año pasado o el anterior, que a ver si podemos poner el link de YouTube, porque tiene allí un vídeo de YouTube donde habla un poco de los datos y toda la información que sacó de ese estudio. Bien. Si nos quiere hablar un poquito cómo lo realizó, todo el tema de si todo lo que sacó de información de este estudio, si ha influido de alguna manera en cómo opera o en cómo trata a las pacientes del lipedema. Y ha influido mucho, la verdad, porque, bueno, pues ha sido una fotografía de cómo está España en el tratamiento del lipedema. Y es muy útil. De hecho, hace poco estuve en el Congreso Internacional del Lipedema en Brasil dando una charla, pero me sorprendió mucho ver que había algún cirujano brasileiro que hacía referencia a mi estudio. Me encantó, incluso a unos cirujanos. Entonces digo, bueno, pues mira, se ve que se lo ha leído alguien. Pero mira, ha sido útil el saber que el problema principal en España es el infradiagnóstico. Es decir, aproximadamente un 30, creo que era un 30 y algo por ciento de las pacientes habían tenido que ir a 5 o más especialistas para conseguir un diagnóstico. Y el 50% de las pacientes habían tenido que ir a 3 o más especialistas. Entonces hay un problema de diagnóstico, porque si van a 3 médicos y ahora no lo tienen, es que los médicos no saben diagnosticarlo. Y como no hay un test que te diga lipedema sí, lipedema no, al final pues se trata de un montón de criterios bastante específicos y uno no sabe cuántos hacen falta. Entonces, una de las cosas que me ha ayudado mucho es ese estudio, analizando a los pacientes, hemos visto que de los síntomas más frecuentes, de los 9 síntomas más frecuentes, el tener 6 o más es muy alta la probabilidad de tener lipedema. Entonces, eso lo hacemos, ese cuestionario lo estamos haciendo ahora en la primera valoración. Hacemos unas preguntas y si yo ya veo que una paciente tiene 8 criterios de 9, vamos, ya sin haberla visto, altísima probabilidad de tener lipedema, a falta de que lo confirme yo con la clínica, pero sí, incluso ahora con las modificaciones de las nuevas guías, en las que el dolor es imprescindible, que mucho dolor dice pesadez, molestias, etcétera, sigue siendo útil esa clasificación. Y también, pues para saber que, por ejemplo, solo un 5% de las pacientes que se intervienen de una liposucción circunferencial necesita o se hace otra liposucción en esa misma zona intervenida. Es decir, ayuda a saber que es un tratamiento muy estable en el tiempo. No soluciona la enfermedad, pero a nivel de tratamiento localizado es muy bueno. Porque yo también, esto me surgió esta mañana cuando desperté y dije, tengo que hacer esta pregunta que no la tengo puesta allí en el documento. Yo he oído, por lo menos así como voz populi, ¿no? De que decía, si te operas en un sitio te sale en otro. ¿Qué hay de verdad y qué hay de cierto en esa manera de, no sé si es asustar o no? Porque si yo entendí bien, las células grasas se forman y se multiplican hasta una cierta edad
y luego solo se inflaman a partir de cierta edad, ¿no? Cuando ya salimos, o no es cierto todo eso, ¿cómo es el tema? Que me gustaría que lo Bueno, aclarasen. mira, las últimas guías alemanas dicen que no hay relación entre la cirugía y que se desarrolla en otras zonas. Dice que no hay lipedema en el tronco y que no hay relación. Eso es lo que dicen las guías. Y en realidad no hay ninguna publicación acerca de esto, científica, que lo demuestre. Ahora, mi opinión personal es que ahí influye mucho el que la enfermedad progrese, que ahora también en las últimas guías se dice que no se considera progresiva, es decir, no todas las pacientes que siguen avanzando pueden estabilizarse, ¿vale? Entonces, yo creo que puede desarrollarse más en otras zonas porque la enfermedad progrese o puede desarrollarse porque los hábitos dietéticos, sobre todo, no sean los adecuados. Y por eso me voy a... Es importante hacer una nutrición adecuada y por eso primero hay que tener eso filtrado. Y lo que vimos en nuestro estudio es que de las medidas conservadoras, las pacientes les daban una puntuación de un 5,5 sobre 10 a cada una de las medidas aproximadamente, en cuanto a mejora de sus síntomas, ya sea a las medias, al deporte, a la nutrición, a los masajes. ¿Vale? La que más mejoría tenía, o sea, la que ganaba, era como medida aislada la cirugía. Pero el grupo de pacientes que mejor estaba era la que hacía todo. ¿Vale? La cirugía en ningún momento sustituía a una dieta correcta o a deporte o a otras cosas. ¿Vale? Y aproximadamente un 50% de los pacientes sí que luego se quitan las medias, pero otro 50%, según está publicado, siguen necesitándolas. Claro. Ahora, yo he visto, me ha parecido ver pacientes que efectivamente después de la cirugía les podían desarrollar en otras zonas. Y me ha parecido ver en pacientes multioperadas que la consistencia de la grasa o las molestias que tenían era por la espalda o por el abdomen, era muy parecido. Ahora dicen que esto no. A mí mi impresión es que podría ser, no es avalado. No hay estudios. Claro. Es que yo creo que aquí está la clave, ¿no? Que todo lo que sabemos del lipedema son teorías. Como bien ha dicho Joana, los estudios hasta hace unos años decían que las células grasas se multiplicaban hasta cierta edad y luego únicamente se inflamaban. Pero sí que se ha visto que debido a las citoquinas y a otros mecanismos, sí que puede ser que personas con lipedema estén multiplicando estas células grasas más allá de la edad que se esperaba. Pero es teoría, o sea, no hay ningún estudio bien hecho que realmente certifique todo esto. Entonces, claro, hay gente que puede... y las células grasas, aquí está el punto clave, en principio nunca se reducen. Cuando tú tienes una célula la puedes desinflamar, pero no la vas a eliminar. La única manera de eliminarla es con cirugía. Entonces sí que hay casos, por ejemplo, en el que la persona puede hacer una cirugía conservadora súper bien hecha, conseguir desinflamar esas células, pero seguir teniendo esa grasilla, porque ese número no ha bajado. Entonces es súper importante ir a una cirugía. Bueno, importante, si realmente tiene dolor y la persona lo quiere, no, la cirugía puede ser de gran ayuda para hacer eso. Claro, en otros casos donde la terapia conservadora no se ha asimilado bien, el tener una cirugía no quiere decir que tu enfermedad la hayas parado y la hayas eliminado. Lo que quiere decir es que ya tienes menos células grasas en tu cuerpo, pero si sigues haciendo las cosas que son contrarias a tu enfermedad, digamos que están mal hechas para tu enfermedad, pues puedes seguir multiplicando esas células. ¿Qué pasa? Que la primera zona donde se va a inflamar las células grasas probablemente es donde ya tienes ese número, que serán las otras zonas donde no están operadas. Eso ya es teoría. Os lo digo, o sea, hay pequeños estudios, pero de casos reportados y tal, no son estudios en firme ni con gran validez. Pero el sentido común sí que más o menos lleva a eso, ¿no? Ahora, en algún momento, si sigues haciéndolo mal, se van a multiplicar esas células y entonces sí que pueden volver a aparecer en sitios donde se está operado. Por eso es importante hacer antes y después de una cirugía una terapia conservadora, sobre todo mantener pues, el ejercicio, que también va a ayudar con la placidez, y con la nutrición, que son las dos claves. Las medias también ayudan y los drenajes también ayudan, pero yo creo que la base para estar sano, no por estar enfermo, sino ya por querer estar sano, tiene que ser buena nutrición y deporte. Totalmente. Bueno, y también no olvidar que como mujeres, ¿no? Las hormonas en nuestra fase de la vida pues va evolucionando. Claro, el deporte también es un sistema de regular endocrinamente, entonces si tú realmente tienes una buena masa muscular, vas a poder regular mejor esas hormonas. Exacto. Y al final en la grasa hay hormonas también, por lo cual es muy normal de que nuestro cuerpo se vuelva como un poco crazy, ¿no? De hecho, yo me recuerdo en mis primeras cirugías, ¿no? Que ya me advirtieron de
los cambios de humor que iba a tener. Porque claro, el cuerpo es como diciendo, oye, me han quitado esto, ¿sabes? Yo contaba con él. Entonces es muy normal, por ejemplo, en mujeres también que se operan primero las piernas, que les crezcan los brazos y cosas así. Pero claro, porque el cuerpo por dentro es como un software de un ordenador. Si le quitas algo, pues tiene que recalcularse, ¿no? Recalculando. Entonces, claro, faltan muchos estudios, pero está claro que no podemos tampoco exigir que nos digan el 100% de todas las cosas que nos van a pasar. Es que es imposible. La única certeza es que si nos cuidamos lo suficiente, vamos a estar pues lo mejor posible. O tienes menor probabilidad de estar mal. Exacto. Claro, pero eso es lo que decía yo antes del TOFI, o paciente multioperado de lipofunciones que no cambia sus hábitos dietéticos. Al final la grasa, si no se puede ir a grasa superficial, se va a grasa visceral, la que está con las tripas, que además es la peor para el corazón. Entonces, y eso pasa en gente que no tiene lipedema y hombres, es decir, tiene que ir acompañado de unos hábitos correctos nutricionales, aunque no haya lipedema. ¿Vale? Y el lipedema, sabemos que además la grasa pues duele, etcétera, y es más refractaria. Buscas anorexia lipedema en Google y verás, bueno, chicas anoréxicas que tienen lipedema. O sea, tampoco es una enfermedad que se vaya por no comer. Vale, aún haciéndolo todo muy bien, no acaba. Quiero decir, es el problema de la enfermedad, si no sería una enfermedad. Si fuera por no comer, pues no acaba y ya está. Pero tengo pacientes que se han hecho una reducción de estómago y que siguen teniendo muchísimo volumen. De hecho, hay algún estudio donde se ve que pacientes con reducción de estómago no se les reduce el volumen de las extremidades. Bueno, pues al final ahí está el problema. El tener unos buenos hábitos ayuda a centrar dónde se puede hacer la cirugía. ¿Vale? Qué complejo todo esto del lipedema, madre mía. Sí, es verdad que hay que cuidarse como todos. El problema es cuando tú te cuidas y no ves los resultados como al que tienes al lado. Y de allí también pues la importancia de tener bien amueblado el coco para que eso no te desanime, porque es súper fácil desanimarse cuando estás teniendo unas expectativas y no se cumplen. Y que luego está la presión estética, especialmente en mujeres, que bueno, hace poco salió lo de Victoria's Secret, el desfile, que decían que habían cambiado para no crear tanta presión estética, y bueno, pues la presión estética sigue presente, por desgracia, y que bueno, hay que quererse a una misma. Yo sigo con lo mío, porque si no, no vamos a acabar de estar siempre con ansiedad de que no entramos y no cumplimos con los cánones de la sociedad. Es muy importante la gestión de expectativas, y a eso hay que dedicarle un buen rato de la consulta, porque con el mismo resultado una paciente con unas expectativas no realistas puede acabar súper cabreada o súper contenta, dependiendo de si lo que tiene es lo que debería haberse esperado. Entonces, yo creo que a la hora de plantear por lo menos una consulta, imaginemos que es una consulta centrada en la cirugía del lipedema, pues hay que hablar de flacidez postoperatoria, de cuánto se puede quedar retensa la piel, de cuánto pueden mejorar las molestias, de cuánto volumen aproximado a lo mejor se puede quedar, si es factible determinadas cosas. Hay que saber que el riesgo más frecuente de una liposucción es tener alguna irregularidad, es el más frecuente, y bueno, qué tratamientos se pueden hacer para mejorarlas si eso ocurriera. Bueno, pues hay que tenerlo muy claro. O sea, una paciente, para mí, las más complicadas es un lipedema, un grado 1. Un grado 1 con no con un dolor que sea muy, muy exagerado. Es decir, al final, esa va a tener una demanda estética altísima, va a estar sujeta a cualquier opinión de la calle y claro, cuando una persona tiene dolor, a mí me quitas el dolor y me da igual lo que porque ya no tengo dolor y solo sé yo. Y eso no se ve en la foto, ¿vale? Porque eso es lo que pasa. A veces se critican en fotos de antes y después, que al final un cirujano pues, lo único que puede hacer es enseñar una foto de antes y después, porque el dolor no se ve. Entonces, claro, a veces se critica ya porque la paciente está contenta porque no tiene dolor, ¿entiendes? Eso es una cosa que alguien que no tiene ese dolor no lo sabe apreciar. Claro, pues porque al final está sujeto a opinión estética. A una persona que le quitas 5 litros de unas pantorrillas, da igual lo que se inflame, se va a notar la diferencia. Y da igual lo que le digan, porque al final va a tener menos volumen y se va a ver mejor y puede tolerar determinada flacidez o determinada irregularidad. ¿Vale? Pero claro, una paciente con poquito volumen, pues, si no,
técnicamente la cirugía es mucho más demandante, porque cualquier mínima cosa o una cicatriz que se ve un poquito más oscura o cualquier cosa puede ser un mundo, puede ser un problema. Y eso, pues si uno no tiene claro que eso podría pasar, pues no debe planteárselo. Hay que ir sabiendo todas las cosas que pueden pasar. Pues sí, totalmente. Bueno, y llevas muchos años ya en este mundo, ¿no, Alexo? En el mundo del lipedema, porque sé que a través de tu Instagram has contado hace poquito que te has mudado también, ¿no? Exacto, sí, me he mudado, sí. Supongo que esto todo ha sido un poco fruto, ¿no? De toda la demanda y de todo lo que tienes, el aumentar el equipo y obviamente también pues la localización, ¿no? Y a ver, al final también yo buscaba unas instalaciones más integradas con el equipo de fisioterapia, más integradas con todo el seguimiento posterior, ¿vale? Un poco que el paciente vaya a un sitio a hacer una cosa, a otro sitio. Luego, lo que no quiere uno es que una paciente recién operada esté dando vueltas por ahí. A lo largo de su tratamiento intentas tenerlo todo un poquito unificado y bueno, pues con unas instalaciones amplias y bien equipadas, etcétera, y exacto, sí. ¿Y dónde pueden encontrarte? Porque a lo mejor ahora te están escuchando y no han abierto internet y quieren saber un poco más de dónde está Alexo. Vale, pues estoy en Valencia, en el centro de Valencia, en una consulta en Gran Vía, en la Gran Vía Martínez Centuria número 20. Y nada, pueden localizarnos en el teléfono en el 665-027-006. Esa es la mejor manera de localizarlo. Luego ya, pues las intervenciones, pues estoy haciéndolas de Calince, pero también estamos haciendo Hospital Quirón. Pero el sitio donde podemos verlas básicamente es en las consultas y en las consultas mejor atenderlas. Mejor siempre presencial también, ¿verdad? Sí. A ver, siempre presencial, el poder tocar o poder ver de primera mano hay determinados signos que se ven mejor presencial por fotografías, videollamada y con una buena historia también se puede sumar. A ver, no queda otra porque son pacientes de fuera, etcétera, pero siempre, si puede ser presencial, mejor. Siempre vamos a tener más información. Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta más para el doctor o ya le agradecemos su tiempo y habernos contestado a todas nuestras dudas locas. No, locas no, todo lo contrario. Claro, vosotros ya tenéis experiencia y bueno, pues estas cosas son las que ayudan a la gente. Eso no es llegar, como decían, ni basarse en litros ni hacerse el tope de gama, que a veces alguna gente quiere el tope de gama. ¿Qué quieres? ¿Es operártelo todo en una? No, esto no es. Esto es una carrera de fondo. Y al final no hay que tener prisa por hacer cirugía ni quererse hacer todas seguidas. O sea, cada paciente está en una situación personal diferente y tiene una evolución diferente y bueno, pues no hay que tener prisa en operarse ni en hacerse todo. Hay que hacerlo pues sabiendo qué se puede esperar de cada cosa y pues centrarse. Pues si no tienes dolor, pues evidentemente el lipedema reduce el dolor en un 96% de los casos. No en todo se le va completamente, pero sí que la cirugía ayuda en mucho. Es un tratamiento muy eficaz en eso y en la reducción de volumen. Entonces, bueno, puede ser una motivación, pero las medias también reducen dolor. Entonces, primero hay que probar. Hay que ir de menos a más. Porque si no, una se puede sentir engañada me he ido aquí, me han dicho que pues me voy a quedar en una silla de ruedas, me voy a pasar esto y bueno, pues no. Al final, oye, esto no necesariamente tiene que acabar así. Y bueno, pues vamos a empezar implementando estos pequeños cambios, vas a ir viendo cómo estar y tú mismo vas a decidir si vas a necesitar o no, y si vas a querer o no, y si te vas a hacer los muslos, por ejemplo. Yo por el muslo, este suele llevar acarreado pues que necesitamos más tecnología en cuanto a una cirugía, podamos acabar con un listing de muslos o con otro tipo de cirugías asociadas que la paciente tiene que estar muy advertida de esto, porque si no, pues... Pues sí, milagros a Lourdes, chicas. No, claro, ni hay tecnologías mágicas tampoco, ¿eh? Ojalá. La tecnología... Yo uso Renuvion porque actualmente pues es la que más funciona, la que más retrae la piel, es la más rápida. Yo he estado usando BodyTite, no sé si las conocéis. Los dos aparatos que más encogen la piel como alternativa a quitar piel son el Renuvion y BodyTite. Y ya el siguiente escalón pues puede ser ya la dermolipectomía, lo de quitar piel. Bueno, pues yo he usado BodyTite, me he pasado Renuvion pues por diversas ventajas.
y porque parece que es el que más funciona en el sentido, pero no es mágico. Y tampoco se lo digo a la paciente, y vea, podemos usar esto en el mismo momento de la liposucción, porque además esto vale para coagular la sangre, para que no sangre tanto la liposucción, pues ayuda, pero tampoco es la panacea, porque está publicado en artículos científicos que encoge la piel entre un 20 y un 40%, que me parece una pasada. Pero esto es medicina, no es biología. Sí es, entonces, ¿eh? Ya, pero esto no es matemática, esto es biología. Entonces 2 y 2 habitualmente son 4, pero de vez en cuando te sale 5. ¿Sabes? Entonces no todo el mundo reacciona igual. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotras por la invitación. Ha sido un placer estar hablando con vosotras. Sí, muchísimas gracias. Pues sí, nosotras desde aquí te invitamos a que si algún día sacas algo revolucionario o estudios, si quieres contar con nosotras para buscar dentro de nuestras oyentes que quieran participar o algo así, nosotros te abrimos las puertas a lo que puedas necesitar, que sabemos que tú eres muy dado a colaborar con las asociaciones y todo también. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, porque pues en este tiempo de grabación del podcast te hubiera dado tiempo a hacer una cirugía casi, ¿no? No, lleva un poquito. Por lo menos la parte la extracción lleva mucho tiempo, ¿no? Además. Sí, lleva un ratito. Pues os agradezco lo que decís de lo del estudio, porque es una cosa que creo que al final en lipedema hace falta investigación y no se, o sea, si uno mira en internet encuentra mucho remedio mágico y mucha cosa que se dice sin fundamento, y al final, si uno quiere ser serio, tiene que hacer medicina basada en la evidencia. Y para eso hacen falta estudios, más que suposiciones y teorías no confirmadas. Bueno, vosotros no sois médicos, pero hay una página que a lo mejor os puede servir. Open Evidence. Evidencia abierta en inglés. Open Evidence. Sí, es como un chat GPT, pero que está basado en publicaciones científicas. Entonces tú vas hablando de eso y entonces te va cascando cosas demostradas en artículos científicos y te pone las referencias bibliográficas. Entonces, eso es un puntazo. Y creo que además vosotras podéis también pues, ir investigando ahí o haciendo a lo mejor determinadas preguntas basadas en realidades. Y yo creo que es un utensilio muy útil que cada vez estoy usando más para dudas concretas. Uno no puede ver 20 artículos, leérselos y compararlos y solucionar una duda enseguida, pero esto al final, pues sabemos que... Porque tú le preguntas a ChatGPT y salvo que le des un prompt correcto, que le des la orden correcta diciendo no te centres en webs comerciales, céntrate solo en artículos publicados en PubMed, revistas científicas. Bueno, al final te va a poner que no sé qué es lo mejor, lo menos invasivo y lo de recuperación más rápida, cuando en realidad uno sabe que se revisan las publicaciones en métodos de lipedema, en cirugías en aparatos de liposucción y no hay evidencia de lo contrario. Bueno, pues Open Evidence puede ser útil. A mí me lo es, por ejemplo. Sí, lo investigaremos. Sí, está muy bien. Muchas gracias. Pues con esto ya vamos a dar por acabada nuestra entrevista y muchísimas gracias de nuevo por venir. Recordad de seguirnos, escucharnos, recomendarnos y darnos algún like de vez en cuando que nos anima, y por supuesto escribirnos y comentarnos qué os ha parecido la entrevista y a quién más queréis que traigamos para entrevistar. Ahí está, eso mismo. Y si tenéis alguna pregunta para Alexo, hacednosla llegar, que se la haremos llegar también a él. Recordad que nos podéis seguir en nuestro propio blog web, que es lipipodcast.es. También estamos pues en Instagram, TikTok, YouTube. En todas partes. Estamos en todos lados para que nos encuentres y nosotros resolveremos tus dudas. Y invitaremos a todas las personas que podamos invitar para que nos den tanta información valiosa como nos ha dado hoy el doctor Alexo Carballeira. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Y si surgen tantas dudas como para hacer otro podcast, pues encantado. Pues sí, ¿vale? Captamos la idea. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, y gracias a ti también, Patri, por acompañarnos un día más. Gracias a Medi por estar aquí con nosotras apoyándonos capítulo a capítulo. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao. Adiós. Gracias por escuchar un capítulo más del Lipi Podcast. Estamos online por y para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, dejando tus comentarios y compartiendo. Ayúdanos a seguir creciendo y así poder llegar a más personas afectadas del lipedema con información de calidad. Somos el Lipi Podcast, tu podcast del lipedema en español. Hay que ir de menos a más.